La dejaron perecer entre las espigas, pero Dios tenía otros planes. Esta es la historia de un niño que nadie quería, pero que fue elegido por Dios. Comenta desde qué ciudad lo estás viendo, y si crees que Dios nunca abandona a los suyos, deja un me gusta, porque esta historia tocará algo profundo dentro de ti. Apenas amanecía cuando un leve sonido rompió el silencio del maizal. No era el canto de los pájaros ni el habitual susurro de las hojas mojadas por el rocío matutino. Era un grito bajo, en casi ahogado, como si viniera de alguien que ya no tenía fuerzas ni para pedir ayuda. Entre los altos tallos de maíz, aún cargados de humedad, ese sonido parecía fuera de lugar, olvidado por el mundo y el tiempo. El recién nacido yacía allí, sobre la tierra fría, envuelto en una tela vieja y áspera, manchado por la prisa de quien lo abandonó. Su carita tenía marcas de suciedad adheridas a la piel, y sus labios temblaban erráticamente, delatando el frío que impregnaba su frágil cuerpo. Sus diminutas manos se abrían y cerraban en el vacío, como buscando un roce que nunca llegaba. Cada respiración era una lucha silenciosa por su propia vida. Quien lo dejó en ese maizal no le dio la espalda. La intención era clara y cruel: que nadie encontrara a ese niño, que su llanto se perdiera entre las hojas y que el amanecer borrara cualquier rastro. Fue una decisión tomada en la oscuridad, lejos de la mirada humana, como si así pudieran escapar de cualquier peso en su conciencia. Pero las decisiones humanas no invalidan designios mayores. Allí, entre la tierra y el cielo, el abandono parecía absoluto. No había casas cerca, ni carreteras transitadas, solo el sencillo paisaje de un pueblo humilde, donde el día empezaba temprano y la vida era dura. El bebé lloraba cada vez más débil y el silencio circundante parecía engullir lentamente ese sonido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando un desenlace que nadie podía prever. Aún así, Dios escucha. Aun cuando no hay testigos, cuando no hay súplicas fuertes, cuando todo parece perdido, ese grito casi imperceptible no se perdió en el viento. Atravesó algo más grande que el maizal, más grande que el frío amanecer, más grande que la intención de quien lo abandonó. En esa sencilla mañana, Dios decidió actuar en silencio, como suele hacerlo. El sol empezó a salir lentamente, extendiendo una tímida luz sobre las hojas verdes. El calor aún no había llegado, y el frío persistía obstinadamente en la tierra. El bebé se movió de nuevo, emitiendo un gemido aún más débil. Era un sonido que no solo pedía ayuda, sino que pedía un significado, que esta vida no fuera en vano. Cada segundo parecía llevar un peso espiritual invisible. Si alguien observara desde lejos, solo vería un campo común y corriente, como tantos otros en el México rural. Pero en ese lugar específico, algo diferente sucedía. Se escribía una historia sin palabras, marcada por el sufrimiento, el abandono y una fe que aún no tenía rostro. Nada allí era casualidad, aunque lo pareciera. El maizal, que tantas veces solo había servido para el sustento básico, se convirtió en escenario de una prueba silenciosa. El niño respiraba con dificultad, pero aún así respiraba. Contra toda expectativa humana, el pequeño cuerpo resistió. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera allí, esperando el momento oportuno. El llanto cesó por un instante, reemplazado por un silencio peligroso, de esos que asustan más que el sonido. El pecho del bebé subía y bajaba lentamente, y su cabeza se inclinó hacia un lado, demasiado pesada para un cuerpo tan pequeño. La tierra fría le robó el poco calor que le quedaba. Aún así, algo lo mantenía allí, atado a este mundo por un hilo invisible de esperanza y propósito. Era demasiado temprano para que el pueblo estuviera bullicioso,
pero no para los planes del cielo. A medida que la luz crecía, el campo parecía guardar ese secreto con reverencia, y, sin que el bebé lo supiera, los pasos de la fe ya se acercaban, trayendo consigo una decisión que lo cambiaría todo. Doña Carmen caminaba lentamente por el estrecho sendero de tierra que conducía al maizal, aferrada a su vieja bolsa de tela. Hacía este recorrido todas las mañanas, sin excepción, como un ritual silencioso que daba sentido a sus días desde su jubilación. El sol aún asomaba tímidamente por el horizonte, y el aire traía el aroma húmedo de la tierra empapada de rocío. Cada paso era cuidadoso, no por debilidad, sino por respeto al tiempo que había aprendido a escuchar. Sus manos estaban callosas, marcadas por años de trabajo, pero aún se movían con delicadeza al tocar las mazorcas de maíz. Mientras caminaba, Carmen murmuraba palabras bajas, casi imperceptibles, conversaciones íntimas con Dios, pidiendo protección, sustento y paz. No eran oraciones ensayadas, sino efusivas palabras de alguien que confiaba sin exigir respuestas inmediatas. «Cuida nuestro hogar, Señor», susurró, apretando la bolsa contra su cuerpo. Al llegar al maizal, empezó a cosechar como siempre, apartando pacientemente las hojas verdes. El silencio era profundo, roto solo por el leve susurro de las plantas. Fue entonces cuando algo diferente llegó a sus oídos, un sonido breve y débil que no encajaba con la mañana. Carmen se detuvo, se enderezó con esfuerzo y frunció el ceño. «Eso no es viento», se dijo a sí misma, sintiendo una opresión en el pecho. Permaneció inmóvil unos segundos, intentando discernir si lo que había oído era real o producto del agotamiento. El sonido se repitió, un gemido casi débil. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. «Dios mío», murmuró, dejando caer la bolsa lentamente al suelo. Guiada por una inquietud inexplicable, empezó a caminar entre los tallos de maíz, apartando las hojas con más rapidez. Cuanto más se acercaba, más claro se hacía que el sonido provenía de alguien muy pequeño. Al apartar las mazorcas de maíz, sus ojos se toparon con una escena que la hizo llevarse la mano a la boca. Allí, sobre la tierra fría, yacía un bebé. Su cuerpo temblaba y sus ojos, casi sin vida, se movían lentamente, como buscando ayuda. Carmen se arrodilló con dificultad, sintiendo que sus piernas cedían. «¿Quién le haría esto a un niño?», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. El bebé soltó un débil llanto, y en ese instante algo profundo se quebró en su interior. Carmen extendió la mano con cuidado, tocando la carita fría. «Tranquilo, ángel mío, estás aquí», dijo, aún sin saber si era niño o niña. La mirada del bebé se cruzó con la suya por un breve instante, y ese contacto silencioso habló más fuerte que cualquier palabra. Carmen miró a su alrededor, como esperando que alguien apareciera de repente para explicarle la situación. No había nadie. Solo el maizal, el cielo despejado y ese encuentro improbable. Respiró hondo, sintiendo que una certeza se apoderaba de ella. «Esto no es casualidad», murmuró de nuevo, ahora con convicción. Envolvió cuidadosamente al bebé en su chal, usando una parte para protegerlo del frío. Con el corazón apesadumbrado y los ojos llorosos, Carmen apretó al niño contra su pecho. «Dios no abandona», dijo en voz baja, como reafirmando algo en lo que siempre había creído, pero que ahora cobraba vida en sus brazos. Se levantó con esfuerzo, sintiendo el peso de la edad y la responsabilidad que acababa de aceptar, incluso sin decirlo en voz alta. El viento soplaba suavemente entre las hojas, y Carmen sintió como si el campo mismo presenciara esa decisión silenciosa. Pensó en don Esteban, en la sencilla granja,
la mesa modesta y las dificultades habituales, pero ninguno de estos pensamientos le infundió miedo. Al contrario, una extraña paz le envolvió el pecho, como si alguien le dijera, sin voz, que no estaría sola. Carmen se ajustó la tela, inclinó el rostro hacia la niña y caminó con renovada firmeza. Cada paso parecía una respuesta. Cada latido confirmaba que ese momento tenía un propósito, incluso sin ninguna explicación racional. Todo comenzó allí, entre la fe, el silencio y un destino inesperado. Al regresar, cada paso parecía guiado por algo más grande. Carmen no sabía qué sucedería después, pero sabía que ese encuentro lo cambiaría todo. Y en ese instante, Carmen lo supo. No era casualidad, era una vocación. Sin pensarlo dos veces, doña Carmen desató el delantal desgastado que siempre usaba para ir a trabajar y lo abrió con cuidado, como si abriera algo sagrado. Envolvió el pequeño cuerpo del niño en esa sencilla tela, cubriéndolo por completo, como si quisiera protegerlo no solo del frío, sino del mundo entero. Al hacerlo, sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de dolor, compasión y certeza. «Gracias, Señor», murmuró casi sin voz, mientras sostenía al bebé cerca de ella. El contacto trajo consigo una suave calidez. No fue mucha, pero suficiente para que el frágil cuerpo reaccionara. El llanto se apagó, convirtiéndose en pequeños gemidos, y Carmen sintió que su corazón latía más rápido. Apoyó la cara en la cabeza del niño, respirando profundamente como si quisiera canalizar fuerza a través de su propio cuerpo. «No estás sola», susurró, aún sin saber si la bebé podía oírla. «Ahora alguien te ve». Empezó a caminar de regreso a casa con pasos rápidos, a pesar de su edad. El saco de maíz yacía olvidado en el suelo del maizal. En ese momento, nada más importaba. Cada paso estaba guiado por la fe, una fe silenciosa que no necesitaba grandes palabras ni promesas, solo confianza. El viento frío le rozaba el rostro, pero el calor de la niña contra su pecho la mantenía firme. A lo largo del camino, Carmen sintió crecer el peso de la responsabilidad, pero no como miedo. Era como si algo más grande la sostuviera. Pensó en las dificultades, el poco dinero, la casa sencilla, pero nada de esto fue suficiente para detenerla. «Si Dios puso esta vida en mi camino, también me dará fuerzas», se dijo, intentando ordenar sus pensamientos mientras aceleraba el paso. Al acercarse a la casa, su corazón se aceleró. Don Esteban estaba en el patio, ajustando unas herramientas cerca del huerto. Cuando levantó la vista y vio a Carmen llegar así, con el delantal apretado contra el pecho y el rostro transformado, comprendió de inmediato que algo grave había sucedido. Dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella. «Carmen, ¿qué te pasa?», preguntó en voz baja pero firme. Se detuvo frente a él, respiró hondo y retiró con cuidado la tela, dejando al descubierto a la bebé. Don Esteban abrió mucho los ojos, pero no dijo nada durante unos segundos. Simplemente observó esa pequeña vida, tan frágil, tan fuera de lugar, y sin embargo, tan correcta. Carmen habló primero, con la voz entrecortada por la emoción. «La encontré en el maizal, sola, temblando de frío». Se acercó rozando suavemente la frente de la niña. «Está viva», murmuró, casi como una plegaria. Carmen asintió. «Todavía lo está, pero necesita calor, cuidados». Don Esteban no preguntó quién la abandonó, ni por qué. Simplemente abrió los brazos y dijo algo sencillo: «Entremos». La puerta principal se abrió con un crujido como de costumbre, pero en ese momento pareció un portal a algo nuevo. Carmen entró despacio, sintiendo que sus piernas finalmente flaqueaban.
Don Esteban cerró la puerta tras ellos y encendió rápidamente la estufa de leña. «Ponla cerca del fuego», dijo, sacando una silla. Carmen se sentó, protegiendo bien a la bebé. A medida que el calor empezaba a inundar el aire, el silencio se apoderó de la casa. Era un silencio diferente, pesado y sagrado a la vez. Don Esteban observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Dios sabe lo que hace», dijo finalmente. Carmen levantó la vista. Lo sentí en cuanto oí el llanto. Ajustó el delantal, envolviendo al niño aún más fuerte. El bebé respiraba con más regularidad, sus labios menos azulados, su cuerpo menos tenso. Carmen acarició suavemente su mejilla. «Todo irá bien», dijo, como si también hablara consigo misma. Don Esteban se acercó y posó la mano sobre el hombro de su esposa. «Si nos tocó, es porque estaba destinado a ser». Afuera, el sol ya iluminaba el sencillo patio, y la humilde casa parecía respirar con esta nueva presencia. Nada había sido planeado, nada estaba bajo control humano. Sin embargo, todo cobró sentido en ese instante. Un simple delantal se había convertido en refugio. Un gesto de compasión se había transformado en un milagro silencioso. Un modesto hogar comenzaba, sin darse cuenta, a prepararse para albergar algo sagrado. En los días siguientes, el silencio de la casa se llenó del nuevo sonido de suspiros, llantos que parecían susurros y los delicados pasos de Carmen en la cocina. Ahora, con una niña siempre cerca. Sin saber aún el nombre de la bebé, ella y don Esteban comenzaron a referirse a ella con palabras dulces, diminutivos cariñosos, como alguien que cuida algo demasiado preciado para nombrarlo. Pero el vacío de un nombre pronto empezó a pesarle. Carmen sabía que cada nombre conlleva un significado, un destino. En su cultura, poner un nombre era más que un simple bautizo. Era reconocer el alma interior, era consagrar la vida ante el cielo. Una tarde, mientras una suave brisa entraba por la ventana, Carmen se sentó cerca de la cuna improvisada, miró a la pequeña a los ojos y susurró: «Mereces un nombre que haya venido del cielo, igual que tú». Esteban escuchaba desde el patio, y sin entrar, le habló con voz firme, como siempre: «Dale el nombre que te dicta el corazón». Carmen cerró los ojos un instante. No le había pedido señales, pero las sintió. Fue como si una presencia la envolviera suavemente, algo inexplicable, pero reconocible en el alma. De repente, un viejo recuerdo la asaltó, la promesa que había hecho en silencio, años atrás, ante una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Había pedido fuerza, consuelo, y había dicho que si algún día podía cuidar a alguien en nombre del cielo, lo haría sin dudarlo. Se levantó, fue a la cocina y llamó a su esposo. «Esteban, quiero llamarla Guadalupe». Se giró lentamente, asintiendo con la mirada. «Pues que así sea, Guadalupe, un nombre de fe, un nombre de promesa». A partir de ese momento, la casa adquirió una atmósfera diferente. La niña, antes un enigma envuelto en dolor, ahora era Guadalupe, una vida con nombre, con raíces, con destino. Carmen parecía más ligera al pronunciar ese nombre, como si cada vez que lo pronunciaba también fuera una oración. Esteban, aunque hombre de silencio, comenzó a repetir en voz baja mientras cuidaba las plantas de la propiedad: «Guadalupe, Guadalupe». Carmen le decía a cualquiera que preguntaba que fue la misma Virgen quien la guió al maizal. «No fui yo quien encontró a la niña, fue ella quien me la entregaron». Algunos vecinos fruncieron el ceño, desconfiados. Otros simplemente escucharon y se persignaron. Pero para Carmen, nada de eso importaba. Sabía lo que había sentido. Sabía que esa niña no había sido dejada allí por casualidad. «Es como si Dios me llamara por mi nombre ese día», repetía a menudo, mientras acunaba a Guadalupe en sus brazos.
Don Esteban, con su fe serena y sus pies siempre puestos en la tierra, jamás cuestionó nada. Cuando alguien sugirió que esto podría causar problemas, respondió con calma, sin enojo: si llegó hasta aquí es porque Dios lo quiso, y si Dios lo quiso, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Los días pasaban, y cada pequeño paso que daba la niña era recibido como una señal. Cuando empezó a sonreír, Carmen lloró en minutos entre sus... Silencio. Cuando le agarró el dedo por primera vez, Esteban se sentó en el viejo banco del porche y permaneció allí, en silencio, mirando al cielo durante horas. No sabían de dónde venía, no tenían documentos ni pistas. Pero una cosa sí sabían: el cielo quería a esa niña allí. En las noches más frías, Carmen colocaba a Guadalupe entre mantas hechas a mano y se sentaba a su lado, recitando tiernas palabras de agradecimiento. No eres solo nuestra niña, perteneces al cielo, pero mientras estés aquí, seremos tus guardianes. Poco a poco, la presencia del niño transformó la casa. Lo que antes era una rutina aburrida se convirtió en esperanza. Lo que era silencio, en oración. Lo que era un día cualquiera en el campo ahora tenía sentido. Pero incluso con tanta luz llegando, el pasado, que seguía siendo una sombra sin rostro, aún no había terminado su camino. Y con cada día que pasaba, el milagro se hacía más claro. Pero el pasado aún persistía. En el pueblo, las mañanas empezaban temprano. El canto de los gallos, el ruido de los cubos llenándose en los pozos, el tintineo de los platos en el desayuno y las conversaciones en voz baja en la puerta ya formaban el telón de fondo de la rutina. Pero esa semana, algo diferente flotaba en el aire. Los vecinos empezaron a comentar, primero en susurros, luego con frases largas, como siempre ocurre cuando algo es demasiado nuevo para ignorarlo. Dicen que doña Carmen apareció con un bebé en brazos, de la nada, murmuró una mujer de 1900. Ojos pequeños mientras tendía la ropa, que lo encontró en el maizal, imagínese. La otra, con la mano aún sucia de harina, negó con la cabeza. Dios no quiera, un niño así, abandonado en el bosque, eso no está bien. Al otro lado de la calle, un señor mayor simplemente se cruzó de brazos. Es un castigo o un milagro, pero no hay término medio para algo así. En poco tiempo, la historia se difundió. Hubo muchas versiones y ninguna era cierta. Decían que Carmen había robado a la niña, que era la nieta ilegítima de alguien importante, que la habían dejado allí como castigo por un viejo pecado. Otros, más ingeniosos, creían que esta niña era una señal, una respuesta del cielo, un don para poner a prueba la fe de los humildes. Pero Carmen no escuchaba, o si lo hacía, no lo demostraba. Su atención estaba completamente centrada en Guadalupe. Cuidaba de la niña con un celo que mezclaba la fuerza de una abuela con la ternura de una madre. Cada baño era una oración. Cada cucharada de avena venía acompañada de dulces palabras y silenciosos agradecimientos. No explicaba, no respondía, no justificaba nada. Simplemente cuidaba, con la misma firmeza con la que siempre cuidaba lo que era demasiado preciado a los ojos de los demás. Don Esteban, fiel a su carácter reservado, se limitaba a un breve asentimiento al oír los murmullos en los alrededores. En una ocasión, cuando un conocido se acercó a la tienda y le preguntó directamente: ¿Y de dónde salió este niño, Esteban?, respondió sin dudarlo: cayó del cielo. Y siguió rellenando el puff como si hubiera dicho la obviedad más grande del mundo. Pero no todos aceptaron el silencio como respuesta. Una mujer en particular, llamada Tomasa, empezó a sentirse incómoda. Viuda, solitaria y siempre atenta a los movimientos de los demás, se sintió incómoda desde el primer momento en que vio pasar a Carmen con el niño en brazos. «Esto está mal»,
le dijo a una amiga sentada en la acera. Carmen no es de las que se inventan historias, pero tampoco es de las que ocultan algo así. Algo está pasando y voy a averiguarlo. Tomasa empezó a vigilar. Desde su ventana observaba los horarios. Anotaba mentalmente las visitas, los susurros, los ruidos. Inventaba excusas para llamar a la puerta de Carmen. Un día pedía azúcar, otro día traía empanadas, como si fuera un gesto de cariño. Pero sus ojos recorrían cada rincón de la casa y sus preguntas se disfrazaban de curiosidad. ¿Tiene documentos?, preguntó una vez, fingiendo una sonrisa. Carmen respondió solo con una mirada tranquila. Tiene nombre, con eso basta. Tomasa se fue con el ceño fruncido. Sabía que había algo más que lo que se decía, y eso, para ella, era como una espina clavada en el alma. Empezó a indagar más a fondo. Habló con el sacerdote, con los comerciantes, con cualquiera dispuesto a escuchar. Alimentaba el rumor como quien sopla brasas esperando ver una conflagración. Mientras tanto, Carmen permaneció en silencio. No por miedo, sino por protección. Sabía que las palabras no siempre convencen a los corazones ciegos. Y también sabía que cuando una luz brilla demasiado, algunas sombras se perturban. Simplemente apretó a Guadalupe contra su pecho y susurró: «Eres de Dios, niña, y ninguna lengua maliciosa puede tocar a quien viene de Dios». Pero Tomasa no descansaba. Algo en su interior exigía respuestas. Y en ese pueblo donde todo está disperso, el mero hecho de que alguien protegiera un secreto bastaba para convertirlo en un objetivo. Porque cuando aparece la luz, las sombras intentan extinguir su origen. El sol ya estaba alto cuando Guadalupe empezó a acurrucarse inquieta en el regazo de Carmen. Era una tarde sofocante, y el calor parecía más fuerte de lo habitual, pero Carmen pronto se dio cuenta de que había algo más que el clima. La niña, hasta entonces serena, empezó a emitir sonidos bajos, entre gemidos y respiraciones agitadas. Sus ojos, que siempre la buscaban con dulzura, estaban vidriosos, opacos, como perdidos en sí mismos. Carmen sintió la pequeña mano que sostenía la suya, ahora demasiado caliente, casi quemando. «Esteban, está ardiendo», murmuró, intentando mantener la calma, incluso sintiendo que el corazón se le desplomaba en el pecho. Don Esteban, que limpiaba su azada en el patio, dejó caer la herramienta al suelo y entró inmediatamente. Tocó la frente de la niña y cerró los ojos un instante. No era hombre de exageraciones, pero conocía la gravedad de aquel calor. «Esta no es una fiebre común», dijo con firmeza. Carmen abrazó a la niña con más fuerza y susurró: «No se irá, ahora no. Dios no haría eso». Esteban cogió su sombrero, guardó la cantimplora en su alforja y dijo simplemente: «Voy a buscar a doña Rosalía». Rosalía era una anciana curandera que vivía en las montañas, lejos del pueblo. Su conocimiento provenía de sus abuelos, libros antiguos, la naturaleza y la fe. No curaba con milagros, sino con un don silencioso que muchos respetaban, otros temían. Esteban sabía que no había tiempo para esperar al amanecer. Montó en el burro y emprendió el camino, mientras Carmen, arrodillada en el porche de su casa, con las manos fuertemente entrelazadas, rezaba como nunca. «Si esta niña vino del cielo, el cielo no se la llevará ahora. Señor, escucha mi voz, no por mí, por ella». En el pueblo pronto comenzaron a circular rumores. «La fiebre ha llegado. Era solo cuestión de tiempo», decían algunos. «Esto es un castigo», decían otros. Pero también había quienes miraban la casa de Carmen con ojos de compasión, como si supieran que algo más grande se avecinaba. Cayó la noche, y Guadalupe temblaba bajo las sábanas, con el sudor empapando su cabello, los labios secos y la respiración entrecortada.
Carmen cambiaba las compresas con hojas de eucalipto y sauce, cantaba suavemente canciones antiguas y siempre repetía la misma frase: «Estarás bien, Dios está aquí». Horas después, Esteban regresó. Estaba exhausto, con la ropa sudada y el rostro cansado. Detrás de él venía Rosalía, firme, a pesar de su edad, con el cabello recogido con un pañuelo rojo y una cesta en las manos. Entró sin pedir permiso, miró a la niña y dijo con tono serio: «Está entre dos mundos». Carmen contuvo la respiración, pero no lloró. Simplemente se hizo a un lado con cuidado, dejando espacio para que la mujer comenzara su trabajo. Rosalía esparció hojas secas sobre la mesa, encendió incienso, murmuró oraciones antiguas, se lavó las manos con una infusión y tocó la frente de la niña. «Lleva una marca, invisible, tiene demasiada luz, le molesta». Carmen se acercó con las manos temblorosas. «¿Se resistirá?» Rosalía la miró fijamente unos segundos. Si fuera otra persona ya se habría ido. Pero esta niña tiene raíces que no vienen de la carne. Alguien la envió, y quien la envió no se rinde fácilmente. Preparó un té espeso, con hierbas de sabor amargo, y gota a gota se lo hizo tragar a la niña. Con cada sorbo, la respiración de Guadalupe parecía más lenta, más firme. Carmen sintió el peso del alivio mezclado con la extrañeza de esas palabras. Cuando todo parecía más tranquilo, Rosalía se acercó y le dijo algo que Carmen jamás olvidaría. No la dejaron morir, la dejaron vivir y cambiar historias. Carmen miró a la niña, ahora dormida, con el rostro húmedo pero sereno. Sintió la presencia de algo sagrado llenando el aire. Esteban se incorporó lentamente, en silencio, y se pasó una mano por la cara. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato, pero ambos lo sabían. Ese día lo había cambiado todo. No era solo la fiebre la que se había superado, era como si el cielo hubiera dejado un mensaje. El tiempo transcurría como días en el campo, sin prisas, pero pesado. Los meses se extendían en silencio entre el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda. Guadalupe crecía allí, entre los brazos de Carmen y la mirada silenciosa de Esteban, como una flor que decide florecer aunque nadie la haya plantado. Había algo en ella que nadie podía explicar, pero que todos sentían. Era diferente, no en apariencia, porque tenía el rostro común de una campesina, sino en su mirada, una mirada que parecía saber más de lo que yo podía ver. A los 6 años, Guadalupe ya ayudaba en todo lo que podía. Cuidaba a las gallinas, alimentaba a los cerdos y llevaba pequeñas cestas de verduras del huerto a la terraza. Nunca se quejaba, nunca. Cuando Carmen decía que era hora de descansar, sonreía y respondía: «Pero me gusta cuidar lo que vive». Y era cierto. Era paciente con los animales. Hablaba con las plantas y decía que podía oírlo todo si le hablabas con el corazón. Carmen la observaba en silencio, a menudo con lágrimas en los ojos, intentando comprender cómo una niña abandonada a su suerte podía albergar tanto amor. Más que sus acciones, fue su discurso lo que llamó la atención. Guadalupe nunca supo quiénes eran sus padres biológicos. Carmen y Esteban siempre decían la verdad con dulzura, sin detalles, pero sin mentiras. Y la respuesta de la niña, desde que empezó a comprender las cosas, nunca cambió. «Vine del cielo para vivir aquí». Lo dijo con una firmeza que no era arrogante, sino serena, como quien no tenía dudas, como quien sabía. Esta frase empezó a correr entre los vecinos, y con ella las conversaciones. Algunos veían en ella una pureza poco común, otros una peligrosa extrañeza. «Una niña que dice esas cosas, más vale que tenga cuidado», dijo una señora cruzándose de brazos.
Un señor mayor comentó en la tienda: «Tiene los ojos de alguien que ya vivió». A otros les hizo gracia, llamándolo una fantasía infantil, pero nadie permaneció indiferente. La presencia de Guadalupe, incluso sin ningún esfuerzo por su parte, cambió el ambiente. Carmen lo notó, y más que notarlo, sintió una mezcla de orgullo y aprensión en su corazón. «Brilla demasiado», le dijo a Esteban una noche al cerrar la puerta. Él, sentado en el banco de madera, respondió con calma: «Y quien brilla demasiado acaba atrayendo miradas que no son solo de bondad». Carmen suspiró mirando hacia la ventana de la habitación donde dormía Guadalupe. «¿Está a salvo aquí?» Esteban dudó un momento y luego respondió: «Aquí sí, pero el mundo es lo que me preocupa». Sabían que Dios la había puesto allí por una razón, pero también sabían que donde hay luz, siempre hay sombras que intentan acercarse. La fe los mantenía fuertes, pero la vigilancia era parte de la misión. Carmen empezó a notar miradas más largas cuando pasaba por el pueblo con la niña. Quienes antes la saludaban ahora solo la observaban en silencio. Los niños que jugaban en la plaza a veces susurraban al verla. Guadalupe, inocente, parecía no darse cuenta, pero Carmen vio y sintió. Un día, mientras recogía harina en la pequeña tienda, Carmen notó que una mujer observaba a Guadalupe con los ojos entornados, como si intentara encontrar defectos en una imagen demasiado hermosa para ser real. Era Tomasa, la misma mujer que, tiempo atrás, había intentado averiguar más sobre los orígenes de la niña. Carmen no dijo nada. Simplemente se interpuso entre ella y la niña, como si su cuerpo pudiera impedir cualquier juicio. Al salir, Guadalupe, inconsciente de todo, dijo: «Esa señora tiene un vacío en la mirada». Carmen guardó silencio. No era miedo, era alerta, intuición, porque Guadalupe era amada, de eso no había duda. Pero algo más crecía allí, algo que ni el tiempo ni la sencillez de la vida rural podían contener. Era como si el cielo hubiera dejado una huella demasiado visible. Y quien es protegido por Dios, también es vigilado por el enemigo. Era ya entrada la tarde cuando apareció. Llegó sin ruido ni fanfarria, pero su presencia se notó incluso antes de que lo anunciaran. Un hombre alto, de paso firme y mesurado, caminaba por el camino de tierra como si conociera el camino, pero a la vez parecía perdido. Vestía pantalones oscuros, camisa abotonada hasta el cuello y un sombrero que le ocultaba parte del rostro. No saludó a nadie, simplemente caminó hacia el maizal, como si buscara algo enterrado en el tiempo. Algunos aldeanos lo vieron acercarse a la entrada del pueblo y susurraban entre ellos: «¿Quién será? No parece de por aquí. Parece un forastero, pero camina como si supiera a dónde va». Carmen, que recogía hierbas cerca del pozo, también lo vio. No tenía miedo, pero él sintió una ligera inquietud, como un cambio repentino en el viento. El hombre se detuvo frente al maizal y se quedó allí, observando cómo las hojas se mecían con la suave brisa del atardecer. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza como si intentara ver más allá de las hojas. Fue entonces cuando apareció Tomasa, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Se acercó al desconocido con pasos rápidos, con la mirada atenta. «¿Buscas algo?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y provocación. El hombre simplemente respondió: «Algo que perdí hace muchos años». Tomasa no dudó. «¿Algo o alguien?», insistió, mirándolo como si intuyera secretos. El hombre miró a su alrededor y evitó la pregunta. «Alguien que nunca debió haberse perdido», dijo, y su voz tenía más fuerza que las palabras comunes. Entonces ella lo guió con la naturalidad de quien ya tiene un destino en mente.
Ven, tienes a una mujer en este pueblo que podría ayudarte. Carmen estaba sentada a la sombra del porche cuando los vio acercarse. Esteban, a su lado, entrecerró los ojos, observando en silencio al desconocido. Guadalupe estaba dentro, dibujando con lápices de colores en hojas de papel marrón. Carmen se limpió las manos en el delantal y se levantó, manteniendo una postura serena. Tomasa fue directa, con un tono casi teatral. Este hombre está buscando a alguien y pensé que debía traerlo. El hombre se quitó lentamente el sombrero, revelando un rostro surcado por profundas arrugas, ojeras y una mirada que dudaba entre el miedo y la esperanza. Carmen no dijo nada. Simplemente esperó a que hablara. Me dijeron que encontraste a un niño hace años en el maizal. Esteban se acercó, cruzándose de brazos lentamente. ¿Y se ha ido?, preguntó con firmeza. El hombre dudó un momento y luego bajó la mirada. Yo busco a mi sobrina. Carmen frunció el ceño ligeramente. ¿Tu sobrina?, repitió. El hombre asintió. Nació en secreto. Mi hermana murió al dar a luz. La familia creyó mejor ocultarlo. Hicieron lo que creyeron necesario. Su voz se quebró por momentos, como si él mismo se avergonzara de la historia que contaba. Pero nunca lo acepté, terminó. La busqué durante años, luego me detuve, hasta que oí que habían encontrado a alguien, allí, en ese campo. Tomasa se cruzó de brazos en silencio. Esteban miró a Carmen, y ella simplemente asintió. Volvió a entrar en la casa y gritó, «Guadalupe, ven un momento». La niña apareció en la puerta con el lápiz aún en la mano. Sus ojos eran grandes y dulces. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas. Al verla, el hombre palideció. Retrocedió un paso. Murmuró, «Dios mío, está exactamente igual». Guadalupe lo miró con curiosidad. No había miedo en sus ojos, solo una extraña calma, como si reconociera algo sin saber de dónde venía. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. Carmen se agachó y dijo, «Alguien que cree conocerte». El hombre no podía apartar la mirada de ella. «Es ella», dijo con voz temblorosa. «Es ella». Carmen permaneció en silencio, sintiendo el peso del momento. Esteban, a su lado, observaba con ojos firmes, pero con el corazón inquieto. Y Tomasa, por primera vez, no tenía nada que decir. El pasado acababa de llegar y estaba pidiendo entrar. La lluvia empezó al caer la tarde, primero con truenos lejanos, luego con el viento agitando las tejas y las hojas del maizal. Era el tipo de tormenta que no solo empapaba la tierra, sino que también conmovía los corazones. El pueblo se retiró poco a poco y pronto solo se oían las gruesas gotas de lluvia golpeando la tierra apisonada, junto con el sonido de las ventanas al cerrarse apresuradamente. En casa de Carmen, las luces estaban encendidas y el ambiente era tenso. Julio, el hombre del sombrero oscuro, permaneció sentado a la mesa, con el sombrero mojado colgando del respaldo de la silla. Guadalupe, curiosa y serena, se sentó junto a Carmen, quien mantenía su mano apoyada en la de Guadalupe, como protegiéndola incluso en silencio. Don Esteban observaba al hombre con los brazos cruzados, sin prisa por hablar. Era Julio quien debía hablar primero. Dudó, pero cuando la lluvia arreció, como si el cielo exigiera que la verdad finalmente saliera a la luz, dejó escapar un profundo suspiro y comenzó. Se llamaba Mercedes, mi hermana menor. Solo tenía 19 años cuando se embarazó. Mi padre no soportaba la vergüenza. Decía que una niña sola embarazada era la peor deshonra que podía caer sobre nuestra familia. Carmen solo negó levemente con la cabeza. Había oído demasiadas historias similares en su vida.
Pero algo en este hombre parecía diferente. No había frialdad, solo un doloroso y antiguo arrepentimiento. Julio continuó. Estaba escondida en una granja remota. Nadie más en el pueblo sabía que estaba embarazada. Solo yo la visitaba de vez en cuando. Y cuando nació el bebé, murió allí mismo, en el parto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y el bebé?, preguntó Esteban directamente. Julio bajó la mirada. Mi padre contrató a un hombre. Dijo que el bebé no debía vivir, que era mejor así. Le pagó para que se deshiciera del niño. El silencio solo lo rompió el viento que golpeaba la ventana. Carmen apretó la mano de Guadalupe. La niña, sin comprender todos los detalles, simplemente percibió la atmósfera y permaneció callada. Julio se pasó las manos por la cara y dijo: «Intenté detenerlo, pero llegué demasiado tarde. Ya se había ido, y durante años creí que ella había muerto». Su voz se quebró. «Pero hace 2 meses escuché una historia sobre una mujer que supuestamente encontró un bebé en el maizal. Y el momento coincidió, el lugar, todo. Y decidiste ir tras ella», dijo Carmen, con un tono no acusador, sino confirmatorio. Julio asintió. «Sí, porque cuando me enteré, algo me decía que seguía viva, que Dios no había permitido esa injusticia. Y ahora estoy ante ella». Sus ojos se encontraron con los de Guadalupe, quien lo observaba en silencio. «Es idéntica a mi hermana». Esteban se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y qué esperas ahora?», preguntó. Julio respiró hondo. «No vine a quitártela. Ahora no. Solo necesitaba ver, saber, estar agradecido, saber que se salvó». Carmen lo miró fijamente. «No se salvó por casualidad. Dios la protegió. Pero ahora necesitas entender. Ella no es solo lo que queda de una historia, es una nueva historia». Julio asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Lo sé. Y si ella lo permite, me gustaría estar cerca, ayudar, ser parte de su vida, de cualquier manera posible». Carmen se giró hacia Guadalupe, quien lo observaba con una expresión serena pero firme. «¿Oíste, hija mía?». Guadalupe se levantó lentamente, se acercó a Julio y le preguntó: «¿Eres pariente de la mujer que me trajo al mundo?». Él respondió con un nudo en la garganta: «Sí, soy su hermano». La chica miró a Carmen, luego a Esteban y finalmente se volvió hacia Julio. «Entonces quizás puedas quedarte, pero solo si entiendes que mi hogar está aquí». La respuesta era sencilla, pero tenía el peso de algo profundo. Carmen se levantó y abrazó a la niña, sintiendo que sus palabras provenían de un lugar al que nadie más podía acceder. Julio sonrió tímidamente, como si aceptara un destino escrito desde hacía mucho tiempo. Pero aún había algo que Julio no esperaba: la decisión de la niña. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo reflejara el peso de lo revelado. La lluvia de la noche anterior aún dejaba un aroma a tierra mojada en el aire, y Carmen, desde temprano, preparó el café como siempre, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. Guadalupe durmió plácidamente, sin saber que pronto se enfrentaría a una decisión más grande que la que cualquier niño debería tener que afrontar. Julio, tras pasar la noche en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de un conocido, regresó poco después del amanecer. Llamó a la puerta de Carmen, con el sombrero en la mano, los ojos enrojecidos y la voz entrecortada por la emoción. Carmen lo saludó con cortesía, pero con el mismo cuidado silencioso que usaba para proteger lo que amaba. Esteban, sentado en el banco de madera, se limitó a observar, como si ya supiera lo que venía. «Pensé mucho durante la noche», dijo Julio mirando al suelo.
Sé que perdí los años más preciados de su vida. Sé que fui negligente, incluso sin desearle mal. Carmen se cruzó de brazos, esperando a que continuara. Pero quiero ofrecerle un futuro diferente, llevarla conmigo a la capital, darle educación, comodidad, una vida mejor. Tengo los medios, tengo una casa. Ella puede ser alguien grande, señora Carmen. Carmen respiró hondo. Ella ya es alguien importante, y todo lo que es lo aprendió aquí, en lo poco que tenemos, pero en lo mucho que damos. Julio bajó la cabeza, respetando sus palabras. No quiero borrar lo que has hecho, solo quiero darle todo lo que pueda. Esteban se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y gritó: «Guadalupe, ven un momento». La niña apareció, con el pelo aún despeinado de la noche anterior, los pies descalzos y la mirada tranquila de quien no lleva cargas. Carmen se arrodilló ante ella y le tomó las manos. «Este hombre, hija mía, es hermano de la mujer que te dio a luz. Vino aquí porque se arrepiente de su pasado y quiere ofrecerte una nueva vida con él. Una vida en la ciudad, con una gran escuela, ropa bonita, juguetes caros. Quiere llevarte lejos». Guadalupe miró primero a Carmen, luego a Esteban, luego miró a Julio, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Se hizo un silencio que pesaba como una piedra en el aire, pero la respuesta llegó firme, dulce y clara. «Mi hogar está aquí». Julio parpadeó sin saber si entendía. «Pero, ¿entendiste lo que te ofrezco?», preguntó intentando contener la emoción. Guadalupe asintió. «Entiendo. Quieres darme cosas hermosas, pero lo que tengo aquí es el amor que me salvó. Fue este amor el que me hizo crecer, el que me dio mi nombre, el que me dio una base sólida. Vine del cielo, pero fue aquí donde Dios me plantó». Carmen no pudo contener la lágrima que rodaba lentamente por su mejilla. Intentó hablar, pero se le atascó la voz. Esteban puso la mano sobre el hombro de su esposa y la miró con una expresión que solo él sabía transmitir. «Ahora entiendo por qué Dios te envió». Julio retrocedió un paso, con los ojos llenos de emoción, incapaz de ocultar el impacto de la respuesta. Se sintió pequeño, pero no rechazado. Era como si acabara de escuchar una lección que el mundo llevaba décadas intentando enseñarle. «No quiero alejarte de donde perteneces», dijo finalmente. «Pero si algún día quieres conocerme mejor, si quieres visitar la ciudad, mi casa también será tuya, no para alejarte, sino para honrarte». Guadalupe sonrió dulcemente. «Lo que Dios ha unido, la vida no lo puede separar, y si un día vengo a ti, será con el mismo amor que me enseñaron aquí». Y así, aquella mañana, cuando el cielo aún derramaba lágrimas tardías, quedó claro que no siempre es la niña la que necesita ser salvada, porque a veces es el mundo que la rodea el que necesita recordar qué es el verdadero amor, porque no era la niña la que necesitaba ser salvada. Era el mundo que la rodeaba. El tiempo, que siempre tuvo sus propias reglas, pasó por la vida de Guadalupe con ligereza y propósito. Los años transformaron a la niña de mirada atenta en la joven que recorría las calles del pueblo con un cuaderno bajo el brazo y una sonrisa serena. Nada en ella era apresurado. Todo era tranquilo, pero firme. Poco a poco, se convirtió en un referente entre sus vecinos, no solo por su historia de superación, sino por la forma en que trataba a cada persona, como si Dios habitara en cada una. Carmen y Esteban, ya mayores, la miraban con un orgullo indescriptible. «Su vida es como una nueva cosecha», dijo Esteban una vez sentado en el porche. «Algo que se siembra con dolor, pero se cosecha con gratitud». Guadalupe, por su parte, dijo que su mayor deseo era devolver al mundo lo bueno que había recibido sin pedirlo.
Así fue como se convirtió en maestra en la pequeña escuela del pueblo. Los pupitres eran viejos, los libros escasos, pero el aula siempre estaba llena. Los niños llegaban con la cara sucia de tierra, los pies descalzos y el corazón inquieto, y se marchaban con los ojos llenos de esperanza. Guadalupe no solo enseñaba a leer y escribir, enseñaba silencio, respeto, compasión y gratitud. Hablaba de la importancia de escuchar al corazón, de ayudar al prójimo, de agradecer la lluvia y la comida, incluso cuando escaseaba. «Maestro, ¿por qué nunca sales de aquí?», preguntó uno de los chicos una tarde. Ella sonrió, cerrando el libro que les estaba leyendo. «Porque me dejaron aquí, y aquí es donde Dios me encontró». Los niños no comprendieron todos los matices de la respuesta, pero sintieron su verdad, y esa sensación fue suficiente. En su tiempo libre, Guadalupe escribía cuadernos y más cuadernos llenos de cuentos, poemas sencillos, reflexiones sobre la vida, recuerdos disfrazados de metáforas. Escribía a mano, sin pretensiones. Un día, Carmen leyó algunos de estos cuentos y lloró en silencio. «Tienes que mostrarle esto al mundo, hija mía». Guadalupe dudó, como si temiera abandonar el refugio del campo, pero algo en su fe le decía que era hora de sembrar más allá de los límites del pueblo. Con la ayuda de un amigo de la capital, se imprimieron los primeros ejemplares de sus escritos y se distribuyeron entre las comunidades vecinas. El título era sencillo: Historias que vinieron del campo de maíz. No llevaba su nombre completo, solo Guadalupe. Eso bastaba. Quien lo leyera, lo sentía. Un día, mientras corregía las tareas de sus alumnos bajo la sombra del mango, recibió una carta. Era sencilla, escrita en papel reciclado, con la letra menuda de una persona humilde. Provenía de un pueblo lejano, del que nunca había oído hablar. La mujer que la escribió dijo que había leído sus textos en un círculo de lectura de la iglesia local. Dijo que, al escuchar esas palabras, se sintió abrazada por alguien que comprendió su dolor. Dijo que había perdido la fe, pero al terminar el último párrafo, se arrodilló de nuevo y dio gracias a Dios. Guadalupe sostuvo la carta contra su pecho, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. «No es mía, es suya», susurró. Con el tiempo llegaron más cartas. Algunas de jóvenes angustiados, otras de mujeres cansadas y otras de hombres silenciosos que encontraban consuelo en los espacios entre líneas de lo que ella escribía. Su nombre, que una vez había nacido del abandono, ahora florecía como una promesa en lugares que nunca había pisado, pero que de alguna manera la reconocían. Carmen empezó a guardar cada carta en una caja de madera, como quien colecciona semillas raras. Esteban, viendo crecer la caja, comentó: «Está cosechando lo que sembró con el corazón». Guadalupe, sin embargo, seguía siendo la misma mujer que recogía verduras por la mañana, la misma mujer que cantaba suavemente a los niños para ayudarlos a dormir. La misma mujer que, cada noche, se arrodillaba junto a su cama y daba gracias, porque, en el fondo, ella lo sabía. Todo empezó en la tierra húmeda de un maizal silencioso. El tiempo, siempre generoso con quienes viven con fe, transcurría con suavidad por la casa de Carmen y Esteban. Su cabello se había vuelto blanco como el rocío en las frías mañanas del pueblo, y sus pasos, antes firmes, ahora se arrastraban con la lentitud de quienes cargaron una vida de humildad, trabajo y silencio. Aún así, sus ojos seguían vivos como el día que encontraron a Guadalupe entre las mazorcas de maíz. Era una tarde despejada cuando llegó la invitación. Un sencillo sobre, entregado por una alumna de la escuela, contenía una noticia que hizo que Carmen se llevara la mano al corazón.
Esteban la leyó en voz alta, con la atención de quien lee algo sagrado. Guadalupe sería homenajeada en la plaza central por su contribución a la educación, la cultura y la fe de la comunidad. Ella es el corazón de este pueblo, decía el texto. Ella que, sin pedir nada, lo dio todo. Carmen se sentó. Lentamente, con los ojos húmedos. Esteban, ¿puedes creerlo? Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Desde el primer día, Carmen, siempre supe que ese niño no era un niño cualquiera. El día del homenaje, la plaza se llenó de rostros conocidos y desconocidos. Personas de otros pueblos acudieron solo para ver de cerca a la mujer que transformó el dolor en enseñanza. Los niños que habían sido sus alumnos llenaron las primeras filas, con flores y tarjetas hechas a mano. Don Esteban y doña Carmen llegaron juntos, del brazo como siempre. Fueron recibidos con aplausos espontáneos. Nadie olvidó quién había acogido a Guadalupe cuando el mundo le dio la espalda. Guadalupe subió al pequeño escenario con el vestido azul que Carmen le había cosido hacía muchos años. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño y lucía su habitual sonrisa serena. Miró al público, luego a Carmen y a Esteban y sintió un nudo en la garganta. Él respiró hondo, tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a hablar en voz baja pero firme. No tengo mucho que decir, porque la vida ya ha hablado por mí. Cuando me abandonaron, alguien pensó que mi historia terminaría allí, en ese maizal. Pero Dios tenía otros planes. Usó las manos humildes de una pareja sencilla para darme no solo refugio, sino también dirección. Mi vida es la respuesta de Dios al mal. La gente los ovacionó de pie. Algunos lloraron a mares. Carmen se tapó los ojos con el pañuelo y Esteban simplemente miró fijamente a Guadalupe, como si observara cómo el círculo se cerraba con la perfección que solo el cielo sabe dibujar. Tras la ceremonia, muchos se acercaron a ella para expresarle su gratitud. Las mujeres comentaron que sus hijas habían regresado a la escuela gracias a ella. Los hombres comunes comentaron que sus hogares habían cambiado tras leer sus escritos. Los niños la abrazaron como si fuera parte de su propio hogar. Guadalupe recibió todo con la misma humildad con la que una vez fue recibida. Entonces, camino a casa, Carmen se sentó en el porche, agotada pero en paz. «Nunca buscamos nada de esto», dijo, mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. «Solo hicimos lo que había que hacer». Esteban asintió. «Y mira lo que hizo con ello». Guadalupe se sentó entre ellas, apoyando la cabeza en el hombro de Carmen. «Me lo diste todo sin pedir nada, pero Dios vio y me lo devolvió el doble». Esteban le acarició el cabello con las yemas de los dedos y le susurró: «Cuando el cielo decide, nadie puede detenerlo, ni la malicia, ni la vergüenza, ni el abandono». Y allí, entre tres vidas entrelazadas por un propósito divino, el tiempo pareció detenerse por un instante, porque había algo en ese momento indescriptible, solo palpable. Fue como si el cielo mismo lo confirmara. La fe silenciosa había vencido al abandono. Dios nunca nos abandona. Aun cuando todo parece perdido, Él envía sus respuestas, en el momento oportuno, en el lugar menos esperado, con manos sencillas. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora. No dejes que esta emoción te pase desapercibida. Y si tú también crees que los milagros ocurren cuando menos los esperas, escucha la siguiente historia.